Hola, muy buenos días y bienvenidos al Ecuador de la presente semana. Miércoles 21 de agosto de 2013, Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 47 minutos del horario internacional GMT. Vamos con el calendario económico, datos macro para el día de hoy. Desde Suiza conoceremos el boletín mensual de estadística a las 7, todo en horario internacional GMT. 8:30 desde el Reino Unido, préstamos netos al sector público. A las 10 también desde el Reino Unido, encuestas sobre tendencias industriales del CBI, órdenes totales pertenecientes al mes de agosto. A las 11 también desde el Reino Unido, concesión de hipotecas. Desde Estados Unidos ya en sesión americana, 14, variación de ventas de viviendas existentes y ventas de viviendas existentes pertenecientes al mes de julio. El dato estrella de la jornada nos va a llegar a las 18 desde Estados Unidos. Las minutas de la FOD de la última reunión que tuvo en el mes pasado. 23:50 desde Japón conoceremos la inversión en bonos extranjeros e inversión extranjera en acciones japonesas. Vamos directamente ya a los gráficos a ver cómo se están comportando las cotizaciones de los principales pares. Vemos el euro dólar estancado en el cierre del día de ayer en la zona del 1.3420, un poquito ya por encima de la congestión de mediano largo del 1.3406, a la cual llegó el día de ayer, como podemos apreciar en la imagen. En sesión europea le dio un primer golpe de donde fue rechazada fuertemente, pero después, al término de la sesión europea, vemos cómo inició ya un movimiento alcista potente y se nos ha instalado claramente ya por encima de la misma. Detalle importante a tener en cuenta a estas horas de negociación de la mañana. El precio de apertura del día lo tenemos en el 1.3421. Está imantada la cotización totalmente por el precio de apertura. Vamos a delimitar zona muerta inoperable para el día de hoy entre el precio de apertura 1.3421 y la congestión de mediano largo del 1.3406. Franja de 15 puntos, zona muerta inoperable para hoy con respecto al comportamiento del precio. Necesitamos el quiebre del 1.3406 para que la cotización iniciara movimientos bajistas importantes para ir a buscar el 1.3368. Congestión de mediano, como ya sabemos, siempre importante, ejerciendo muchísima fuerza de resistencia en las últimas jornadas, quebrado en el día de ayer en sesión europea y confirmado perfectamente. Soporte importante para el día de hoy, 1.3368. Otro de categoría intermedia lo topamos en el 1.3339. Desde ahí nos vamos directamente al principal soporte del día con gestión de mediano, 1.3315. Y directamente al último que le colocamos para la presente jornada en el 1.3287, nivel de categoría intermedia, a unos 135 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba necesitamos que la cotización coja impulso en la doble barrera que tenemos para el día de hoy entre el precio de apertura y la congestión de mediano largo, es decir, debe de encontrar apoyo en la zona muerta que hemos delimitado para el día de hoy. Si lo consigue en la apertura europea, iniciaríamos movimiento alcista importante hasta el 1.3472. Resistencia intermedia. La principal resistencia del día viene delimitada por una congestión de mediano, 1.3495, y dos intermedias le colocamos en el 1.3523 y 1.3555. Como vemos, a unos 135 puntos de la cotización actual. La clave inmediata viene delimitada por la parte de abajo por el 1.3406. Recuerden, franja de 15 puntos, zona muerta inoperable, donde nos aconseja introducir operaciones al mercado con respecto al comportamiento del precio. Por la parte de arriba, el quiebre del 1.3472 nos llevaría a la principal resistencia del día, 1.3495. Vamos con el par dólar-yen. Condición de mercado la que nos marca este par, muy enrangada en las últimas jornadas. El precio de apertura lo tiene pegado prácticamente a la congestión de mediano de los 97.30, eje central de operaciones durante toda la jornada de ayer. Precio de apertura 97.33, congestión de mediano 97.30. Doble barrera, pequeña franja de 3 puntos que va a ser clave para la negociación del par en el día de hoy. De momento mantiene su cotización por encima de esta doble barrera.
Primera resistencia intermedia 97,70. Desde ahí nos topamos con otra de la misma categoría, 98,12 y directamente a la última y principal de jornada con gestión de mediano largo 98,58. Como podemos ver, siempre respetada por la cotización del par. Última resistencia y principal del día a 110 puntos. Por la parte de abajo, como vemos, pelea con la doble barrera que tenemos para el día de hoy, 97,33 precio de apertura y congestión de mediano 97,30. Si la cotización es rechazada de esta doble barrera a la baja, probaríamos la primera barrera de soporte y principal del día, 96,72, congestión de mediano y una última barrera de soporte de categoría intermedia, 96,35, a 110 puntos de la cotización actual. La clave para la apertura europea viene delimitada por la doble barrera 97,33, 97,30. Si encontramos apoyo en esta doble barrera, atacaríamos niveles superiores. Por el contrario, si tuviéramos un rechazo de la misma, atacaríamos los 96,72. Y no se olviden de la condición de rango que nos marca la cotización de este par. Bueno, apoyo perfecto en el par dólar franco suizo en su precio de apertura anual 0,9148, que de momento le sirve de salvavidas a la cotización. En estos momentos está imantada por el precio de apertura de jornada 0,9172. Si consigue su quiebre y encontrar apoyo en el mismo, atacamos una resistencia intermedia en los 0,9206. Desde ahí nos topamos con la principal resistencia del día, con gestión de mediano 0,9253 y directamente a una directriz bajista de la misma categoría en los 0,9296 como última resistencia a 125 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, el escenario inmediato viene marcado por el precio de apertura de jornada, 0,9172. Si la cotización es rechazada de este nivel, atacamos como primera barrera de soporte el precio de apertura anual, 0,9148. Recuerden, implacable el día de ayer en la apertura americana. El quiebre del mismo, 0,9148, nos llevaría a probar un nivel intermedio como soporte, 0,9115, y directamente al último soporte y principal del día con gestión de mediano 0,9076, a 100 puntos de la cotización actual. Si apoyan el precio de apertura de jornada 0,9172, iríamos a buscar niveles superiores como resistencia inmediata 0,9206. Por el contrario, el rechazo a la baja del precio de apertura de jornada le daríamos otro intento en el día de hoy al quiebre del precio de apertura anual 0,9148, que presumiblemente le abriría las puertas a movimientos bajistas importantes y no solamente para negociaciones de intradía. Vamos con el par libra-dólar. Bueno, amparado y sujetado al alza perfectamente por la congestión de mediano del 1,5676. Mantiene a raya la cotización desde el pasado día 19, como vemos, lunes de la presente semana, no deja evolucionar a la cotización por encima del mismo, choca una vez tras otra. El precio de apertura de jornada lo tenemos un poquito por debajo, en el 1,5663. Franja de 13 puntos, zona muerta inoperable para el día de hoy como tal ya se está comportando. Si la cotización es rechazada de esta zona muerta a la baja, probamos un primer nivel de soporte intermedio en el 1,5627. El siguiente soporte y principal del día, con gestión de mediano, 1,5604. Otro de categoría intermedia lo topamos en el 1,5568 y desde ahí nos vamos a la congestión de mediano largo del 1,5540 como último soporte de jornada a unos 120 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba necesitamos el quiebre de la zona muerta entre el precio de apertura 1,5663 y la congestión de mediano 1,5676. Esta franja debe de ser quebrada, debe de ser confirmada para atacar la siguiente resistencia intermedia en el 1,5722. La principal del día viene delimitada por una congestión de mediano 1,5748 y medio, 1,5749. Perdón. Desde ahí nos vamos a buscar un nivel intermedio, 1,5781, el último nivel de resistencia que le colocamos para la presente jornada. Por la parte de arriba, cuidado con el quiebre del 1,5676 porque le podría abrir las puertas a movimientos alcistas importantes para el día de hoy.
Mientras esto no se produzca y si se produce un rechazo de la zona muerta inoperable que hemos delimitado para el día de hoy, atacaríamos niveles inferiores seguramente buscando un apoyo en la congestión de mediano del 1,5604. Continuamos con el dólar australiano y el dólar americano. Precio de apertura de jornada, como vemos, la cotización lo tiene en los 0,9058. Se nos desprende a la baja y nos ha quebrado el nivel de corto de los 0,9042. Zona muerta inoperable entre el precio de apertura 0,9058 y los 0,9042. Franja de 16 puntos que será importante y clave para la negociación del par. De momento lo que vemos es que nos la ha quebrado y nos la está confirmando. Si tenemos un rechazo de los 0,9042 a la baja, probamos un primer soporte de categoría intermedia 0,9013. El principal soporte del día viene delimitado por una congestión de mediano 0,8980 y directamente al último soporte intermedio 0,8953. Por la parte de arriba necesitamos el quiebre del precio de apertura de jornada 0,9058, es decir, debe de quebrar la zona muerta que hemos delimitado para el día de hoy. Si consigue un quiebre y una confirmación de los 0,9058, atacamos una resistencia intermedia en los 0,9092. Desde ahí directamente a la última resistencia del día y principal 0,9133, nivel de corto. Por la parte de arriba, vigilando el precio de apertura como primera resistencia, 0,9058. Mientras no nos quiebre la zona muerta, los movimientos alcistas estarán vetados totalmente para la cotización del par AUD-USD. El quiebre de los 0,9013 le abriría las puertas para hacerle una visita al principal soporte del día 0,8980. Y no se olviden que por la parte de abajo tenemos el muro de contención histórico de muy largo plazo que le ha servido de salvavidas a la cotización del par en las últimas jornadas. Continuamos con el euro-yen, enrangado totalmente, siempre merodeando la zona psicológica de los 130. El precio de apertura del día lo tenemos en los 130,62. Si la cotización fuera rechazada del nivel de apertura diaria, atacaríamos un soporte de corto plazo en los 130,14. Otro de categoría intermedia, 129,82. El principal soporte del día lo seguimos delimitando en la congestión de mediano 129,48. Como vemos, dos apoyos consecutivos el pasado día 15 del presente mes y el día de ayer en sesión europea. Apoyos perfectos, principal soporte del día 129,48 y el último intermedio en los 129,12, a unos 130 puntos de la cotización actual. Si la cotización consigue encontrar apoyo en el precio de apertura de jornada 130,62, atacamos una resistencia intermedia 131,28. La principal del día está delimitada en una congestión de mediano 131,82 y la última intermedia en los 132,12, a 130 puntos de la cotización actual. La clave inmediata viene delimitada por el precio de apertura de jornada 130,62. Si la cotización es rechazada a la baja, atacamos el primer soporte de corto plazo 130,14. Por el contrario, si en la apertura europea encontráramos un apoyo en los 130,62, atacaríamos niveles superiores como primera resistencia 131,28. Terminamos el análisis del miércoles 21 de agosto de 2013. Esperamos que les sea de utilidad. Muchas gracias. Y como siempre, cualquier duda o cualquier comentario nos la hacen llegar a través de nuestras vías de contacto, redes sociales, correo electrónico, formulario de contacto de nuestra página o teléfonos. Muchas gracias, buen negocio y hasta mañana.